¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy tenemos un vídeo con un tema bastante delicado, sensible diría yo, y además creo que es un asunto que deberíamos de hacer un seguimiento y que abre un hilo de investigación muy interesante, un hilo de investigación gracias, y me voy a basar a un artículo que se publicó en El Confidencial hace unos días y que creo que ha girado bastante por los correos y los teléfonos, pero aún así lo mismo no es lo suficientemente conocido. Es un artículo firmado por Carlos Cancela del Confidencial, en colaboración con un experto en seguridad vial, Andrés Luis Romera, que es quien se supone ha facilitado análisis y datos que tiene este artículo, que os voy a linkar en la descripción del vídeo para que podáis leerlo. Es un artículo que, bajo mi punto de vista, como digo, sería como una especie de borrador o de arranque para hacer una investigación más seria, porque creo que le faltan datos y hay alguna información que creo que no es del todo precisa. Empezando por el titular, ¿no? Pero bueno, eso ya es una opinión mía, pero sí es un artículo creo que muy bueno y muy interesante para centrar este asunto de las cosas que nos cuentan los políticos y la DGT en concreto, cuál es la misión de la DGT y qué es en definitiva lo que se está haciendo realmente con el dinero que recauda la DGT, que es un dinero cuantioso. Haciendo así cifras redondas, tenéis que saber que cada año se embolsa alrededor de 1.000 millones de euros en dos conceptos básicos. Todo lo que son el cobro de tasas relacionadas con las gestiones de tráfico, por un lado, y por otro lado lo que es la recaudación de las multas. Y aquí está el asunto, y lo que denuncia este artículo del Confidencial, como digo, firmado por Carlos Cancela, es que el Estado está extrayendo dinero, cantidades muy suculentas de dinero, como os voy a contar en el vídeo, de la DGT para no se sabe bien qué finalidad. Porque es que, para empezar, esto de la Dirección General de Tráfico es un ente, es un organismo muy especial que no tiene una figura legal muy bien delimitada si lo comparamos con lo que son las distintas estructuras y organismos del Estado. Como sabréis, la DGT, la Dirección General de Tráfico, depende del Ministerio del Interior, pero no tiene partidas presupuestarias que vayan desde el Ministerio hacia la DGT y viceversa. Tampoco hay un mecanismo legal, al menos que esté bien definido, por el cual el dinero que la DGT maneja pueda acabar en otros departamentos, en otras partidas del Estado. Y justamente eso es lo que está ocurriendo. En este canal os he hablado mucho de campañas de la DGT, de aparatos que no funcionan bien, como los veloláser, y llevamos un tiempo también haciendo investigaciones, lo que pasa es que no queremos sacar nada todavía, hasta que la cosa no esté muy clara, sobre otros asuntos sobre los que no quiero hablar, precisamente para no dar pistas. Pero es muy interesante que por primera vez un medio de comunicación ponga el foco, y los medios de comunicación normalmente suelen ser muy poco beligerantes en general con la DGT cuando son medios generalistas, precisamente porque una de las partidas presupuestarias importantes que tiene la DGT es la publicidad, las campañas publicitarias. Así que vais a ver siempre, digamos, un caldo de cultivo positivista alrededor de las cosas que hace la Dirección General de Tráfico, salvo en los medios de comunicación que no son muy afines, pero aunque los que no son afines también en materia de seguridad vial, en materia de, cuando estamos hablando de vidas, que por cierto, medir la seguridad vial por número de muertos es una cosa bastante discutible, cuando menos. La cuestión es que es difícil encontrar en los medios de comunicación información crítica contra la DGT, más cuando en los últimos años la DGT y los responsables más bien de la DGT pues se han hinchado, ¿no?, a ponerse medallas y a auto-otorgarse pues la gestión que ha hecho que se haya reducido de manera drástica los accidentes de tráfico. La cuestión es que siempre ha habido el debate sobre si las multas que nos ponen, sobre si la política en las carreteras es una política que está orientada, en lo que se refiere a las multas, a recaudar dinero o está orientada a la seguridad vial. Y lo que viene a demostrar este artículo con cifras, con números por primera vez, es que no solamente la DGT es una máquina de recaudar, sino que además el Estado la utiliza como una especie de empresa dentro del Estado para tener beneficios que luego utiliza para cualquier otra cosa que no sabemos. Porque, como vais a ver ahora, las cifras son tremendas. O sea, estamos hablando que de 2014 a 2018 ha habido una media de 150 millones de euros que han acabado desde la DGT transferidos a otras partidas que no se sabe muy bien dónde han terminado. Es decir, que la DGT es una donante neta de dinero a las arcas del Estado. Pero es que en el año 2017 hubo una transferencia especial, se cogió el superávit que había guardado de otros años, más el de ese año, y nada menos que se transfirieron 500 millones de euros a la saca del Estado desde la DGT, que lógicamente no van para nada de las actividades que realiza la DGT. Tenéis que tener en cuenta que en los últimos años la DGT, hablando de este quinquenio, son 5.000 millones de euros los que ha ingresado la DGT. Como os decía al principio, más o menos estamos hablando de que ingresa de media 1.000 millones de euros cada año, de los cuales nada menos que 1.400 millones de euros han sido transferidos
al Estado y no sabemos a dónde han acabado. Y es muy interesante y muy curioso si analizamos en qué se gasta entonces esos 1.000 millones de euros la DGT, pues que nos encontramos que aproximadamente un tercio, está muy bien medido, un tercio va para todos los gastos de personal, o sea, todo el aparato de personal que hay en la carretera, como en los centros de la Dirección General de Tráfico, donde se tramitan todas las cosas que están relacionadas con los trámites administrativos / burocráticos relacionados con el asunto del tráfico. Pero luego vemos que, por ejemplo, en materia de formación, en el último año que se tienen datos, que fue 2018, la DGT se gastó 1,6 millones de euros. Unos pírricos 1,6 millones de euros de 1.000 millones de euros de ingresos. Igualmente, por ejemplo, se gastan medio millón de euros en asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, que este es un asunto también que daría bastante para hablar, ¿no? Es muy lícito que haya asociaciones de víctimas de tráfico que luchen y que hagan lobby para endurecer las penas y para que se tenga en cuenta a las personas que han padecido un accidente, pero bueno, normalmente se utiliza también como un instrumento político en muchas ocasiones para justificar ciertas cosas. Tanto una cosa es cierta como la otra también. Medio millón de euros, imaginad, sobre 1.000 millones de euros o 1,6 millones de euros, lo que supone. E incluso en proyectos de seguridad vial de cualquier tipo, es como una especie de Guadiana en este 2014-2018 que puede oscilar entre prácticamente el 0% de los 1.000 millones y el 1% del presupuesto. Eso en una entidad cuya misión legal declarada es ayudar a garantizar la seguridad en la carretera y a reducir al máximo los accidentes de tráfico. Se supone que el Estado tiene que trabajar para cubrir todos los presupuestos que tiene y gastar el dinero para lo que está establecido. O sea, de tener déficit, que se puede asumir incluso que el Estado tenga cierto grado de déficit en ciertos servicios públicos, como por ejemplo la sanidad, a asumir que el Estado genera unas plusvalías tremendas y que luego se aprovecha para otra cosa que no es la finalidad que se ha creado, pues hay una diferencia muy grande. Y esto es justamente lo que venimos denunciando desde hace muchos años y demuestra igualmente este estudio. De hecho, yo comparo un poco ahora mismo la DGT, la comparo un poco con las loterías y apuestas del Estado, que no deja de ser otro impuesto. Algunos le llaman irónicamente el impuesto de los estúpidos, ¿no?, a las loterías, porque el Estado recauda cantidades ingentes de dinero poniéndonos el palo con la zanahoria de que podemos ser millonarios. Lo que es al final es una forma de recaudar un impuesto, digamos, excepcional, como son las loterías. Pues esto es algo parecido. Con las multas de tráfico no estamos mejorando la seguridad vial y las cifras son bien claras, sino que lo que estamos haciendo es meter dinero e inyectar dinero en las arcas del Estado que no tenemos ninguna idea ni ningún tipo de control de hacia dónde va. Y esto ni es ético ni es lícito y no depende desde luego del color político que está gobernando, porque si os fijáis siempre hay como una especie de consenso sobre la DGT en el que es como que hay una tregua dentro del asunto de la DGT y todo el mundo va siempre a una. Yo creo que esto como mínimo pide a gritos una comisión de investigación. Tened en cuenta, por ejemplo, que en 2017, cuando se hizo esa partida extraordinaria de 500 millones de euros, estaba gobernando el anterior partido, el PP, ahora está gobernando el PSOE. Esto no es una cuestión de colores políticos, pero si alguien ahí dentro tiene un mínimo de dignidad, habría que definir exactamente qué es lo que está pasando con ese dinero. Todo esto acaba publicado en el BOE y nadie se preocupa, salvo hasta que ha aparecido este artículo, de hablar de este tema y sacarlo a la luz pública, y vamos a ver si se puede generar un debate público sobre qué es lo que está haciendo la DGT. Ojo, en un contexto en el que los accidentes de tráfico y las víctimas mortales de los accidentes de tráfico han subido. No solamente ha dejado de reducirse la curva de reducción de la siniestralidad, sino que incluso ha comenzado a aumentar, tanto en carretera como en vías interurbanas, por determinados y distintos fenómenos que demuestran también cómo los señores de la DGT no son omnipotentes ni omnipresentes y cada vez que tocan un botón consiguen reducir los accidentes de tráfico, que es lo que ellos nos venden a nosotros. Bajo mi punto de vista, la DGT lo que es, o cómo funciona, es como una especie de empresa propagandística, como una startup que es capaz de recaudar un montón de dinero y que durante todo el año es capaz de generar momentos de alta atención, comprando tecnologías nuevas, comprando equipamientos nuevos y amenazando con nuevos tipos de multas y nuevos sistemas de multar para que se hable en la opinión pública, y el resto del tiempo a qué se dedican: a recaudar. Esto en un contexto en el que además las fuerzas de seguridad que están en las carreteras y que lo pasan fatal, por cierto es un trabajo muy duro estar haciendo asistencia en la carretera, se quejan de una falta continua de medios, al igual que ocurre con todos los cuerpos policiales del Estado. Están siempre más que al límite. Contrasta esto
los límites y las situaciones en las que viven las personas que trabajan por garantizar la seguridad vial con las compras de tecnologías carísimas para multar que hacen constantemente, están siempre comprando cosas nuevas, a veces con muy poco acierto, por ejemplo, como los veloláser, o por ejemplo también como muchísimos coches conectados que se han comprado para multar hoy en día o para leer matrículas y que directamente están desconectados porque no acaban de funcionar bien, no tienen cobertura, ¿verdad? O tampoco tienen una base de datos bien depurada y te salen vehículos que tenían una deuda o un delito, lo que fuera, de hace 25 años y que está más que prescrito. Es un auténtico desastre lo que ocurre ahí también con las compras, por cierto, pero la DGT funciona así, como una máquina de recaudar, como una máquina de hacer propaganda. Y por cierto, hablando de propaganda, en este estudio, por ejemplo, me llama la atención que no se contempla cuál es el presupuesto que se gasta la DGT en hacer campañas de publicidad, estas campañas de publicidad tan agresivas que nos hacen en España, porque esa es otra. Con el dinero que se maneja aquí lo único que hacemos es copiar lo que se hace en otros países. No conozco ninguna iniciativa pionera por parte de la DGT. ¿Qué iniciativa pionera va a haber con las cifras que estamos comentando? Dedicadas a mejorar la seguridad vial y dedicadas a estudios e innovaciones y programas tecnológicos para mejorar la seguridad vial. De eso tendiendo al 0%, menos del 1% en todo caso. Entonces, aparte de copiar lo que hacen otros, aparte de ponerse medallas y a veces, aparte de comprar tecnologías muchas veces que no está suficientemente bien demostrada que funcionen bien, la DGT ahora mismo se demuestra que es una máquina de recaudar y que después de ese aproximadamente entre 40 y 50% que se gasta en costes, el resto va acabando a las arcas del Estado exactamente igual como si fueran las loterías y apuestas del Estado. Aquí, como digo, urge crear una comisión de investigación que sea independiente y veremos si los políticos son capaces o tienen la audacia de hacerlo porque se han ido protegiendo unos tras otro y están muy cómodos con esta dinámica en la que además la opinión pública está a favor de la mano dura, lo cual está muy bien, e incluso también hay muchas personas pues que dicen que las competencias de la DGT están delimitadas. Por ejemplo, una parte muy importante de este dinero, si quieren mejorar la seguridad vial, y como dicen las autoridades, los accidentes del tráfico son una lacra para la sociedad, pero también para la economía, que nos ha costado 50.000 millones de euros en el último quinquenio. Bueno, pues si eso es así, ¿por qué no se está invirtiendo en mejorar la respuesta de atención a los accidentes de tráfico graves? ¿Por qué no se invierte en tener más personal de asistencia en la carretera y también de control en las carreteras? ¿Por qué no se invierte el dinero que sobra de la DGT en mejorar las carreteras y las intersecciones? Aquí es cuando vienen corriendo a decirte, no, oiga, usted no tiene ni idea, que la DGT no tiene ninguna potestad, para que eso es una cosa del Ministerio de Fomento. Sí, sí, ya sé que es una cosa del Ministerio de Fomento, pero ¿acaso no está una cosa influyendo a la otra? ¿Por qué no están más relacionados el Ministerio de Fomento con la DGT? ¿Por qué no hay una conexión con los puntos negros y se hacen medidas para mejorar las carreteras? ¿Por qué no se invierte en tecnologías de seguridad aplicadas al automóvil? ¿Por qué no hay más inversión en estudios de tecnología de comunicación entre coches para mejorar la seguridad en la carretera? ¿Por qué no se invierte en 5G en la carretera para mejorar la seguridad del futuro de los automóviles? ¿Por qué? Si la DGT, la misión de la DGT es mejorar la seguridad en la carretera, le están extrayendo todo el dinero para llevarlo a otros sitios que no sabemos cuáles son. Esa es la gran pregunta. Y como os decía, en los últimos años, además, una parte súper importante de la partida de la DGT va a publicidad a los medios de comunicación. En el año 2018, teniendo en cuenta el repunte que estaba habiendo en los accidentes de tráfico, se gastaron 13 millones de euros en campañas de publicidad. Es una de las campañas de publicidad institucionales en las que se gasta más dinero el Estado. En el año 2019, según los datos que manejo, fueron algo más de 10 millones de euros, pero siempre estamos de los 10 millones de euros para arriba. Y por cierto, director general de la DGT, anteriormente, el director general de la DGT que estableció el carné por puntos, que fue un gran salto adelante y que luego acabó con un cargo diplomático en Marruecos y ahora vuelve a ser otra vez director general de la DGT. ¿Alguien entiende esto? ¿Necesitamos políticos profesionales al mando de la DGT? Yo no lo acabo de entender muy bien. Igual que no acabo de entender muy bien que algo relacionado con la cientología esté directamente relacionado también con un cuerpo policial. Pero en definitiva, así es como funcionan las cosas aquí. Y por último, me gustaría también recordar a todos estos que se ponen tantas medallas por el asunto de la reducción de accidentes de tráfico, que jamás se tuvo en cuenta por la parte de la política la reducción en el tráfico que trae aparejada, sin duda, una reducción en los accidentes de tráfico. A más tráfico, más accidentes. A menos tráfico, menos accidentes. Nadie amortizó en la reducción de accidentes de tráfico 2008/2015, 2014 aproximadamente, cómo estaba incidiendo la reducción del tráfico, del movimiento de personas, que fue tremendo, de millones y millones y millones de automóviles que desaparecieron de las carreteras por el asunto de la crisis económica. ¿Qué ocurre?
vuelve a repuntar la economía, vuelve a moverse todo mucho más tráfico en la carretera, aumentan los accidentes de tráfico. Las medidas de la DGT funcionan, pero esto no es como apretar un botón y que la medida surta efecto, y esto lo ha demostrado, nadie ha salido tampoco a denunciarlo. Así que como veis aquí hay un montón de cosas a analizar y a hablar, y vamos a ver en el futuro si esto se queda así, si alguien mueve más este asunto, si podemos llegar más a fondo y si se sabe exactamente a dónde va un dinero que debería estar dedicándose justamente a mejorar la seguridad en las carreteras y no a cualquier otra cosa que sin ningún tipo de control y con la connivencia del resto de partidos políticos del arco parlamentario se está marchando sin control, como digo, y sin saber a dónde va. Nada más, queridos amigos, espero que esto os haya parecido interesante, ahí tenéis toda la información y espero vuestras opiniones. Hasta el próximo vídeo, adiós.